Hola, hola. En este video vamos a seguir viendo algunos de los métodos básicos de NumPy para crear arrays, y también vamos a ver algunas de las funciones más utilizadas que no vimos en el video anterior. Vamos a partir como siempre importando la librería NumPy como NP, y vamos a partir de inmediato con un método para crear arrays. Y la particularidad de este método es que crea un array con números aleatorios en el intervalo entre 0 y 1. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es np, y en el módulo random tenemos el método rand, y los argumentos que nosotros le damos son las dimensiones de nuestro array. En este caso lo vamos a hacer de 3 filas y 4 columnas, y le vamos a decir que nos muestre A, que es lo que acabamos de crear. Y vemos que nos creó el array de las 3 filas, 1, 2, 3, y las 4 columnas, 1, 2, 3, 4. Como ven, los valores van entre 0 y 1, y este método puede ser particularmente útil cuando queramos trabajar con, por ejemplo, distribuciones o probabilidades, ¿ya? Vamos a ver otro método que va a crearnos un array entre un intervalo dado y con el salto que nosotros le queramos dar. Este método es similar al range que nosotros conocemos en Python, pero esta vez se llama arrange, ¿ya? Y nosotros le vamos a dar, por ejemplo, que partan 10, terminen 50, con un salto de 2. Y le vamos a decir que nos muestre cierto B. Y vemos que partió en 10 y va de 2 en 2 hasta llegar al anterior a este número. Recordemos que, al igual que range, no incluye el número dado al final del intervalo. Si quisiéramos incluirlo, tenemos que sumarle 1, ¿no es cierto? Y vemos como esta vez sí lo incluye. Otro método que vamos a ver es un método que, a diferencia del arrange, lo que nosotros le damos es el intervalo y la cantidad de datos que queremos en ese intervalo, ¿ya? Entonces nosotros vamos a crear una matriz C con el método que se llama linspace. Nosotros le vamos a dar el intervalo que parta en 0, que termine en 2, y queremos que nos cree 8 datos. Y lo que hace es crear 8 datos dentro de ese intervalo, y están uniformemente separados. Entonces vamos a decirle que imprima C, y vemos que nos crea un array unidimensional de 8 datos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como vemos, el primero siempre es este y el último va a ser este. A diferencia de range, sí incluye el último valor. Vamos a ver el último método para crear array de esta manera un poquito más automática, donde rellenamos todos los valores por defecto con un método que lo que hace es crear un array con un valor predeterminado que nosotros le damos. Entonces nosotros invocamos el método full, ¿ya? Donde lo que le damos es, en primer lugar, las dimensiones del array. Vamos a decir que sea de, por ejemplo, 3×3. Recordemos que los primeros son las filas y luego las columnas, y le vamos a decir que el valor sea 40. Le vamos a pedir que nos imprima, ¿cierto? Y vemos que efectivamente nos crea un array de 3×3, 3 columnas, 3 filas, con el valor de 40. Ahora lo que vamos a ver va a ser algunas de las funciones básicas de NumPy, y vamos a trabajarlas con un array que vamos a crear. Vamos a crear una matriz E igual a np.array, y vamos a crear 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a mostrarla para que la veamos. Y ahí tenemos nuestro array, y vamos a trabajar con este array. Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular la suma de todos los elementos del array, y es tan simple como invocar la función sum. Y vemos que nos da 36. Tenemos otra función que lo que hace es ubicar el valor máximo. Entonces vamos a decir e.max,
También tenemos para el mínimo, e.min. Tenemos una función que nos calcula la desviación estándar, std. Hubo otra función que nos calcula el promedio. Tenemos una un poquito más compleja también que nos sirve para elevarlo a una potencia dada todos los elementos de nuestro array. ¿Ya? Entonces nosotros podemos llamar a, por ejemplo, np y el método es power, donde nosotros le vamos a dar en primer lugar el array, en este caso el array e, y le vamos a decir que lo eleve al cubo. Y vemos que nos eleva todos los elementos al cubo. 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27 y así. En este caso no lo almacenamos en ni una variable, por lo tanto e sigue siendo el mismo, como podemos ver acá. Vamos a crear otro array. Vamos a crear un array f, que va a ser igual a np.array, y vamos a hacer dos listas de 8 elementos. Vamos a mostrarlo acá. Ya tenemos nuestro array, nuestra matriz f, que es una matriz de 2 dimensiones que tiene 2 filas y 8 columnas. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar una función que se llama reshape, ¿ya? Que nos permite cambiar la forma de nuestro array. En primer lugar, veamos la forma de f con shape, que ya lo habíamos visto antes, y como les digo, tiene 2 filas y 8 columnas. Es decir, para saber la cantidad de elementos que tiene nuestro array, lo único que hay que hacer es multiplicar la cantidad de filas por la cantidad de columnas. En este caso sería 16, ¿ya? Y nuestra función reshape lo que va a hacer sin modificar la cantidad de elementos, ni ninguno de los elementos, construir un array de distintas dimensiones. Y para eso, la única condición es que el producto de nuestras dimensiones sea el mismo. Es decir, en este caso el producto de las filas por las columnas es 16. Entonces yo podría crear, por ejemplo, f.reshape un 4x4 de 4 columnas, de 4 filas por 4 columnas. Y se cumple nuestro requisito, ¿cierto? Porque 4x4 es 16, 2x8 es 16. Es decir, siguen siendo los mismos 16 elementos. Y veamos que, efectivamente, nos crea un array de 2 dimensiones de 4x4. Vamos a ver si nos funciona, por ejemplo, con reshape. Vamos a hacerlo de una dimensión, perdón, de 2 dimensiones, pero de una fila y de 16 columnas. Debería funcionar, ¿no es cierto? 1 por 16 es 16. Y efectivamente, aquí lo tenemos. Vamos a ver si nos funciona con un resultado de la multiplicación de las filas por columnas distinto a 16. Digamos que sea 2 por 5. Y efectivamente no funciona. Porque no hay ninguna forma posible en que pueda mover un array de tamaño 16 a de 2,5. Veamos si podemos aumentar las dimensiones. Veamos que estamos trabajando aquí. Hasta el momento hemos solo cambiado a 2 dimensiones. Veamos si podemos decirle que reshape, siempre cumpliendo la condición de los 16 elementos. Por lo tanto, podríamos hacer un elemento de 4 dimensiones, ¿no es cierto? De 2 por 2 por 2 por 2. Porque 2 por 2 es 4, por 2 8 y por 2 es 16. Veamos si podemos hacerlo. Y efectivamente vemos que nos ha creado un array de 4 dimensiones con los mismos 16 elementos. ¿Ya? Y con esto, amigos, terminamos el video de hoy. Espero que les haya quedado claro y vamos avanzando en la librería NumPy más adelante. Chao, chao.